Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este tan interesante conversatorio, ¿verdad? Que nos permite, pues, platicar un poco de la situación que estamos viviendo las y los trabajadores. Decir que cuando los compañeros y compañeras de Trabajadores MX Mineros y la Red de Mujeres Sindicalistas me invitaron a participar, claro que acepté con muchísimo agrado, más cuando me dijeron que se trataba un poco de exponer un estudio de caso y sobre todo tratándose de mi organización, la organización que orgullosamente represento, que es el Sindicato de Trabajadores del Inca Rural. A través de esta breve exposición, pues trataremos de responder algunas interrogantes que nos estamos planteando en general las y los trabajadores, ¿verdad? Como cuáles son los alcances que tiene una organización sindical para las y los trabajadores y qué perspectivas tenemos los trabajadores y las trabajadoras organizados en un sindicato para el futuro inmediato. Estas y otras interrogantes pretenderemos abordar de manera muy general, relacionándolas con la práctica del STINCA, destacando la gran utilidad que tienen las organizaciones sindicales en la vida de las y los trabajadores sindicalizados cuando estos provienen de la organización de la base trabajadora, para atender obviamente las necesidades de los trabajadores y cuando se configuran en un actor activo interesado en el fortalecimiento de su fuente de empleo, pero con estricto respeto a los derechos laborales. Como es bien sabido, los sindicatos nacen y se hacen, ¿verdad? Esto tiene muchísimo de fondo. Dependiendo de cómo se gesta el nacimiento de una organización sindical, es lo que marca definitivamente su trayectoria. Y eso lo sabemos quienes estamos aquí y que somos trabajadores sindicalizados en sindicatos independientes. Por supuesto que hay una gran diferencia entre un sindicato que practica la democracia, la transparencia y otros sindicatos que se han configurado en ese lugar donde están los sindicatos de protección patronal, ¿verdad? Los sindicatos blancos con contratos colectivos que no precisamente tienen contenidos en los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Los sindicatos deberían nacer, obviamente, de la inquietud de la base trabajadora, porque somos los trabajadores quienes en el día a día vivimos las circunstancias que marcan en cada sitio de nuestro trabajo, ¿verdad? En la fábrica, en la industria, en las dependencias públicas, en el campo. Somos quienes producimos los bienes y servicios, somos los trabajadores, una de las tres fuerzas de producción, los que creamos con nuestras manos, nuestro conocimiento, nuestras habilidades y capacidades, la riqueza que mueve a una sociedad y al país en general, ¿verdad? Las y los trabajadores dejamos gran parte de nuestra vida en nuestro trabajo. No obstante, no hemos tenido en muchos de los casos el mismo trato que tiene la otra fuerza de producción, ¿verdad? Que se ha visto muy privilegiada en cualquier contexto, en cualquier país, que es el capital y que históricamente, al que históricamente se le ha dado una mayor importancia y peor aún cuando quienes se ostentan como líderes sindicales son aquellas que no buscan precisamente servir a los trabajadores, sino servirse de ellos. Esto es muy importante porque sabemos que en nuestro país el sindicalismo de protección es un cáncer, ¿verdad? Que no ha permitido que muchísimos trabajadores y trabajadoras gocemos de nuestros derechos laborales. En el caso del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural, lo digo con muchísimo orgullo, es pues uno de los pocos casos de éxito en un entorno en donde organizar sindicatos era toda una odisea, era un caso de vida o muerte, que lo sigue siendo, ¿verdad? Que lo sigue siendo, creo que no hemos logrado muchas diferencias, pero que por lo menos algunos entornos han cambiado un poco. El Sindicato de Trabajadores del Inca Rural es una organización sindical independiente, democrática, auténtica, que tiene 41 años de existencia. Imagínense ustedes toda una trayectoria que se dicen fácil, 41 años de existencia, pero que durante todos esos años hemos enfrentado una serie de éxitos, porque así ha sido, pero también de muchísimas dificultades. Inicia su proceso de lucha en 1982, cuando se unificaron 16 centros de trabajo distribuidos en todo el país. Para aquel entonces, la Constitución se realizó con 400 trabajadores de aproximadamente 16 estados de la República Mexicana.
al principio. Posteriormente, se extendió a las 29 delegaciones que el instituto tenía en todo el país. El Inca Rural, pues al ser una dependencia paraestatal, sectorizada en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, SARS, pues por ser paraestatal, pues somos un sindicato que pertenece al apartado A. Eso hace también una gran diferencia con los sindicatos que pertenecen al apartado B, los sindicatos de la Administración Pública Federal. La Asamblea Constitutiva en aquel entonces se celebró un 15 de enero de 1983 en el local del hermano Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, sindicato con el que por años hemos tejido lazos de unidad, con quien nos hermanan los principios de solidaridad, democracia y defensa de nuestra materia de trabajo. Nace para darle certidumbre laboral en aquel entonces a los trabajadores, la mayoría profesionistas dedicados a la asistencia técnica y capacitación a los productores del campo. Estos trabajadores eran contratados por servicios profesionales, ya venía en auge la contratación por servicios profesionales, los llamados honorarios, ¿verdad? Sin tener certidumbre laboral. Lo que sí tenían seguro era que cuando terminara el programa para el que eran contratados, su contrato terminaría. Es por esta razón que estos trabajadores decidieron organizarse para formar un sindicato. No fue tarea fácil, en un tiempo en donde el sindicalismo independiente era incipiente, mal visto, considerado como enemigo de las empresas. Tuvieron que visitar a los compañeros de las secciones del interior, viajaban con sus propios recursos para convencer a las y los compañeros de la importancia de formar un sindicato y pues para hacerles sensibles, hacerles conscientes de que de manera individual el trato que recibían, por supuesto que no garantizaba el respeto que merecemos todas y todos los trabajadores. Fue así que con muchísimas dificultades se empezaron a organizar. Había que buscar un asesor laboral y pues encontraron al licenciado Arturo Alcalde, quien desde entonces es el asesor laboral del Estinca. Y por supuesto también había que buscar a una organización que respondiera a los principios de democracia e independencia que se buscaban fortalecer. De esta forma, se realizó la constitución del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural, de la mano del Frente Auténtico del Trabajo, en donde encontramos el cobijo, siendo el FAT una organización grande, con mucha experiencia en la defensa de derechos laborales. También hemos recibido siempre del Frente Auténtico del Trabajo la formación técnica y política, convirtiéndose el FAT en nuestra alma mater. En 1984 se firmó el primer contrato colectivo de trabajo, un contrato colectivo que, por cierto, acabamos de renovar, acabamos de firmar el contrato colectivo de trabajo para el periodo 2024-2026, es este, y pues que contiene muchas de las conquistas laborales que durante estos 41 años de existencia el Estinca ha logrado en esta negociación colectiva con la empresa. Se firma en 1984 el primer contrato colectivo. En un primer momento, la principal demanda fue la basificación del personal que estaba contratado por honorarios, como ya lo comenté, y pues cada 2 años se da vida al principio fundamental de los sindicatos, que es la negociación colectiva, como un diálogo entre los funcionarios en turno y el sindicato, y que nos ha permitido acordar salarios y condiciones laborales más justas. Hoy nuestro contrato colectivo de trabajo se ha enriquecido con cláusulas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras del Estinca, haciendo valer también el principio de progresividad como una característica fundamental de los derechos humanos. Es importante mencionar que durante todo este tiempo se ha estallado una huelga. No todo ha sido miel sobre hojuelas. Hemos sido también víctimas de la estigmatización que se tiene de los sindicatos. Al ser un sindicato de una empresa paraestatal, no se ha escapado de los embates del neoliberalismo. En 3 ocasiones se ha intentado desaparecer al Inca Rural y con ello al Estinca. La primera ocasión, en 1992 y 1993, se pretendió la liquidación total del instituto. La segunda, en 2003, con la administración de Vicente Fox Quesada, se decide desaparecer aproximadamente a 18 dependencias, entre ellas el instituto del cual estoy hablando, y cuando pensábamos que nuestra institución por fin se había estabilizado y posicionado, en 2009 nuevamente el fantasma de la desaparición rondó a esta dependencia
y hoy se habla un poco de fusionarnos con la Secretaría de Agricultura. Gracias a la movilización, el cabildeo en la Cámara de Diputados y Senadores, la solidaridad de muchísimas organizaciones y personalidades de diferentes ámbitos, se evitó dicha desaparición. En esas 3 ocasiones, el STINCA ha marcado tendencia en la lucha por la materia de trabajo, el fortalecimiento de la función pública, que es el desarrollo de capacidades de la población rural y de profesionales del campo e instituciones públicas y sociales, diseñando e impulsando y coordinando estrategias de educación no formal, participativa e innovadoras que incidan en la seguridad alimentaria del país y la calidad de vida de la población rural. Nada menos que su misión es apoyar a los productores, a los campesinos y a las campesinas de donde provienen nuestros alimentos. Esto caracteriza al STINCA, el interés y defensa genuina por nuestra materia de trabajo. La resistencia, podemos decir que es uno de los términos que nos resignifican como organización y la cual no necesariamente es con medidas espectaculares, que esto yo creo que es fundamental decirlos. A veces no siempre tenemos que hacer medidas espectaculares para poder hacer la lucha, ¿verdad? Se trata de ser un poco creativos y de construir la resistencia día a día con un compromiso cotidiano, organizando foros, seminarios, para mantenernos como trabajadores informados y capacitados. Aprendimos del FAT su manera de hacer alianzas, entendimos que cualquier organización que se aísla tiende a desaparecer. No puede aguantar o fortalecerse en la lucha porque solos no avanzamos a ningún lugar. Es así que la vida del STINCA históricamente se ha sustentado en una política de alianzas y hemos caminado en 5 ejes estratégicos. 1, pues la lucha histórica por la función pública. Sin empresa, pues no hay sindicato. Reivindicando que nuestra materia de trabajo sirva para el fortalecimiento del sector campesino y social y buscando que la investigación, capacitación, organización y asistencia técnica coadyuva el mejoramiento del campo y de la calidad de vida de las y los productores. La solidaridad y fraternidad con los movimientos sindicales y sociales que reivindican los derechos laborales, humanos, políticos y sociales. La sororidad con las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, buscando siempre la igualdad de género. Nuestra coincidencia con la Red de Mujeres Sindicalistas en su lucha por la conformación de las nuevas generaciones de liderazgos con perspectiva de género. La identidad que tenemos con el Frente Auténtico del Trabajo, que lucha por principios como la libertad sindical, contratación colectiva auténtica, democracia sindical, transparencia, igualdad de género y justicia. Nuestras alianzas y pertenencias, que en su momento han sido fundamentales para que el sindicato siga permaneciendo, con el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, del que fuimos fundadores, el Frente Sindical de Instituciones Agropecuarias y Tecnológicas FESIAT, del cual también el STINCA fue fundador, hoy nuestra participación activa con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y Cultura, CENSUICIC, en donde nos encontramos como 40 organizaciones sindicales de diversas universidades y universidades tecnológicas del país, y un frente que organizamos con los sindicatos de agricultura, además del movimiento campesino indígena afroamericano Plan de Ayala Siglo XXI, como organizaciones hermanas del sector y de clase, de quienes diariamente aprendemos y a quienes les agradecemos obviamente el abrirnos las puertas para construir el país que soñamos las y los trabajadores, un país justo, y hoy, por supuesto, nuestra participación en el Observatorio para la Igualdad Sustantiva en los sindicatos. En materia de igualdad de género, en nuestras asambleas generales, hemos buscado que haya siempre las condiciones para que las mujeres que tienen hijos pequeños puedan llevarlos, contando con que siempre habrá un espacio seguro para sus pequeños, para que mientras ellas están en las asambleas y puedan estar participando activamente, tengan la plena certeza de que sus hijos están bien cuidados. En este sentido, decir que cuáles son los alcances que tiene una organización sindical para las y los trabajadores. Y en realidad es que los alcances de una organización sindical muchas veces están marcados por la coyuntura que exista. El contexto cuenta y cuenta muchísimo, pero siempre es importante saber que una organización que planea, organiza, gestiona, defiende y busca atender las necesidades de las y los trabajadores tiene hoy en día un marco de acción que se ha fortalecido con el tiempo. Ya nos hablaban un poco de los convenios internacionales que nuestro país ha suscrito,
las leyes federales que nos nutren de un marco legal para demandar el goce y disfrute de nuestros derechos. La reforma laboral que ha buscado desmantelar un modelo corrupto y que con muchas dificultades ha avanzado. Decir que en un país en donde la informalidad laboral afecta significativamente, como ya lo vimos acá con Tania, ¿verdad?, a las personas y generalmente las deja fuera de los avances en políticas públicas, en donde la mayoría de la población trabajadora está de ese lado, desafortunadamente, en nuestro país, ¿verdad? En este sentido, pues quienes estamos integrados a una organización sindical auténtica, somos realmente privilegiados por tener un trabajo formal, pero además de eso, por tener una organización que dé la cara por los trabajadores y las trabajadoras en su legítima defensa. Eso es bien importante recalcarlo. Reconocer y, por supuesto, hacer valer la premisa bajo la cual han evolucionado los sindicatos, de esas sociedades mutualistas, ¿verdad?, solidarias, a las organizaciones sindicales más formales, que las negociaciones colectivas, la transparencia sindical, la democracia y la igualdad de género sea una realidad y no un mero discurso, que su principal motivación, por supuesto, siga siendo la lucha por mejorar las condiciones de las y los trabajadores. Sin duda, los retos y perspectivas son enormes, como grande y complejo es el sector laboral en nuestro país, lo sabemos, y sabemos lo difícil que es avanzar en este contexto con tanta informalidad, trabajadores que no deberían de ser llamados informales, porque me parece que nadie tiene por qué ser llamado informal, o sea, en realidad, como lo decías hace un momento, todos somos trabajadores y trabajadoras. Pues una tarea es luchar porque en esta nueva administración se coloque la informalidad como centro en su estrategia para la creación de empleos, es decir, que se abata esta informalidad. Esto necesariamente pasa por reconocer a las y los trabajadores de plataformas también como sujetos y sujetas de derechos. Hoy lo hemos visto ya un poco con la estadística que nos presentaron, que es muy bajo el porcentaje de la población económicamente activa que hoy cuenta con un sindicato, y más si nos vamos a los sindicatos auténticos. Buscar, por supuesto, que se consolide la reforma laboral y que se mejoren los aspectos en los que se han tenido algunas debilidades para que los trabajadores organizados podamos conformar sindicatos y hacer valer el derecho a la libre asociación y sindicalización. No designar los suficientes recursos económicos puede entorpecer la efectividad de los derechos de un sindicalismo democrático, una inspección laboral y un sistema de justicia autónomos que son urgentes, ¿verdad? Que si ya están, es necesario darles presupuesto para que puedan realmente realizar las tareas para las que fueron creados. Las reformas laborales de 2017 y 2019, por supuesto que significan un avance y han dado algunos frutos, sin duda, pero no es suficiente. Y en este conversatorio estamos viendo cómo aún falta muchísimo para consolidar un verdadero sistema de justicia laboral que nos permita ver hacia el futuro con nuevos sindicatos independientes, nuevos liderazgos de hombres y mujeres, eso también es muy importante, que permita que no se retroceda y que por el contrario se avance. En este mismo sentido, es importante buscar que se asigne un mayor presupuesto para aumentar y mejorar las inspecciones laborales. Este es un gran reto, tener inspecciones e inspectores capacitados que hagan de la supervisión un mecanismo mediante el cual las empresas dejen de simular y cumplan verdaderamente con garantizar condiciones adecuadas, lugares seguros y libres de violencia. Luchar porque la política de austeridad no trastoque los derechos fundamentales de las y los trabajadores, que no se malentienda y se malaplique en detrimento de los derechos laborales. El nuevo sistema de justicia laboral independiente del Ejecutivo Federal es un gran paso, pero se requiere mucho más para que sea oportuno, que sea imparcial y sea eficaz, en un entorno en donde no existían ni siquiera jueces laborales. La legitimación de los contratos colectivos de trabajo, ya un poco Alejandra tocaba este tema, ha dejado a muchos trabajadores y trabajadoras sin contrato colectivo y sin representación sindical, porque se rechazaron contratos que se habían negociado sin tomar en cuenta a los trabajadores, algunos otros que fueron negociados con las empresas y líderes corruptos. Negociar un contrato colectivo que responda a las necesidades de las y los trabajadores es todo un desafío, pero también un área de oportunidad para las organizaciones que hoy participamos en proyectos como el que hoy promueve este conversatorio.
La reforma laboral establece que en la elección de las directivas sindicales se debe promover y respetar la proporcionalidad de género. Sin embargo, no hay una medida que obligue a que no exista la simulación. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, apenas el 44% de las mujeres tiene un trabajo remunerado. Y no es porque las mujeres no quieran trabajar, es porque no existen, no se han dado aún las condiciones y las empresas siguen siendo promotoras de bastante desigualdad. Por otro lado, pues capacitar a las mujeres para cuando se llegue a las directivas, se haga con la visión para cambiar la desigualdad que ha prevalecido por muchísimo tiempo y que sigue prevaleciendo. Se tiene que transitar hacia ver con lentes de género. Aquí, evidentemente, que la formación es primordial. Los sindicatos auténticos y democráticos tenemos que buscar que se implemente una política de cuidado. La creación de un sistema de cuidados no puede quedar al margen, porque esto permitiría coadyuvar a que las mujeres puedan incorporarse al mercado formal, también a que puedan dedicar tiempo a formarse, capacitarse y buscar estar en los espacios en donde se toman las decisiones. Solo así podremos hablar de que los contratos colectivos de trabajo tengan la perspectiva de género que necesitamos las mujeres, y no solo las mujeres, sino la sociedad en general, porque si avanza una mujer, avanza la familia, avanzamos todos y todas. Organizar, organizar y organizar. Ese es nuestro lema. Esta es una tarea que desde el FAT se ha aprendido a realizar con pasión y entrega, y que cada organización sindical podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades, apoyar a quienes no tienen voz porque siguen en ese sindicalismo de protección patronal que no cambia, que se reconfigura, pero que sigue existiendo y sigue estando vigente. Los sindicatos somos mucho más que una oficina de trámites y gestión, somos los actores que podemos luchar por la transformación desde nuestro espacio laboral hasta la incidencia en la creación de políticas públicas. No se nace sabiendo, se aprende día a día con la práctica, ¿verdad? El tema de la transparencia sindical, que si bien reconocemos el esfuerzo de tener un repositorio, de tener una plataforma en donde ya se encuentran muchos de la documentación de cada sindicato, es importante seguirlo fortaleciendo y obviamente la rendición de cuentas, que cada trabajador y cada trabajadora sepa en qué se ocupa su cuota sindical, que por supuesto estas se usen en acciones y en actividades inherentes al fortalecimiento de los mismos trabajadores y trabajadoras y que por supuesto signifiquen el empoderamiento de la organización sindical. La anhelada reforma al apartado B. Este es un gran pendiente en el cual los trabajadores y trabajadoras organizados, que ya tenemos un sindicato, que ya hacemos prácticas democráticas, que somos independientes, tenemos que luchar porque también los trabajadores del apartado B puedan tener esa reforma tan importante y tan necesaria y que no existan trabajadores de primera y de segunda, que todos los trabajadores tengamos el libre ejercicio de huelga como una herramienta fundamental para hacer valer nuestros derechos. Y por último, pues decir que los trabajadores, los sindicalistas, las sindicalistas, tenemos en nuestras manos la gran tarea de construir un nuevo sindicalismo. Mucho se ha dicho sobre qué estamos haciendo los trabajadores y trabajadoras al respecto. Es importante que las trabajadoras de base se hagan sindicalistas. Hay una gran diferencia entre ser un trabajador sindicalizado y ser una sindicalista o ser un sindicalista. Porque pues como dice la canción, ¿verdad? Se hace camino al andar y aplican el sindicalismo porque cuando una se hace sindicalista se convierte también en activista por los derechos de todas y todas. Y aquí, pues compañeros y compañeras, no hay vuelta atrás. Es una tarea en donde pues tenemos que estar comprometidos y tenemos que dar los pasos necesarios para que algún día podamos decir que en México existe totalmente la democracia sindical y que los trabajadores hemos sido los protagonistas de esta historia. Muchas gracias.